En el manejo de la teoría del delito, seguimos todavía utilizando los criterios tradicionales de la dogmática jurídica. Esto es, seguimos definiendo el delito como la conducta típica, antijurídica y culpable que tiene como consecuencia una pena. Lo que ha ocurrido durante toda la historia de la dogmática penal es que esas diferentes categorías se les ha variado el contenido, particularmente en razón a la lucha muy fuerte que ha existido por el concepto de acción penal. Así, en un comienzo, los penalistas manejábamos una teoría dogmática causal. Posteriormente se impuso la teoría finalista de la acción y hoy en día esa teoría finalista de la acción convive con nuevas tendencias como son el estructuralismo y el funcionalismo penal. En el caso de nuestro derecho, digamos en el derecho penal colombiano, el sistema penal básicamente está ajustado hoy en día a las estructuras dogmáticas finalistas. Esto es, que parte de la idea de una acción humana voluntaria y final, mediante la cual la persona realiza un comportamiento típico, antijurídico y culpable. Las dos primeras, la tipicidad y la antijuridicidad penales, se engloban en un concepto muy importante que es el concepto del injusto penal. Esta idea del injusto penal tiene una gran importancia y es que el intérprete en esa parte de la teoría del delito lo que se ocupa es de estudiar la conducta humana en sus diferentes aspectos. Esto es, estudia primero el proceso de adecuación típica, estudia los elementos estructurales del tipo penal, los sujetos, la conducta, los objetos. También estudia el tipo penal subjetivo, dentro de los cuales analiza el dolo, la culpa, la preterintención y en la parte relativa a la antijuridicidad, pues analiza todo el aspecto relativo de esa conducta para saber si es contraria a derecho y si el acto realizado por el sujeto tiene como característica fundamental el haber lesionado o puesto en peligro un bien jurídico determinado. Entonces, ese es lo que se conoce como el injusto, que se ocupa del estudio de la conducta humana para efectos de saber si reúne las características de tipicidad y de antijuridicidad. Allí pues pueden ocurrir fenómenos como que la conducta sea atípica, ya porque no se dan los elementos estructurales del tipo penal objetivo, o porque no se reúnen las condiciones del tipo penal subjetivo como el dolo, la culpa o la preterintención, y entonces la conducta es atípica y no tiene ninguna relevancia para el derecho penal. Y lo mismo en el campo de la antijuridicidad penal, es perfectamente fácil o entendible que puedan surgir comportamientos justificados por el derecho, como una legítima defensa, como un estado de necesidad, como una orden de autoridad, que harían que la conducta típica no fuese antijurídica y por lo tanto no se reunieran las condiciones del injusto. Pero además de ello, la antijuridicidad es tan importante porque en un momento determinado el comportamiento humano perfectamente puede no estar lesionando bienes jurídicos esenciales y entonces tampoco tendría trascendencia para el derecho. Pero cuando el intérprete ya ha realizado ese estudio y llega a la conclusión de que está en presencia de un injusto penal, por decir algo, una persona ha dado muerte a alguien
y entonces se establece que su conducta tiene una plena adecuación en el tipo penal de homicidio. Y además de eso es una conducta antijurídica porque no lo hizo con una justificación de ninguna naturaleza. No mató, por ejemplo, en legítima defensa. Entonces, bajo esas circunstancias, él allí concluye que está en presencia de un injusto penal y el paso siguiente es ingresar al ámbito de la culpabilidad penal. Ese aspecto ya es muy importante porque fíjense ustedes que ya no se está hablando de la conducta humana, sino del hombre que ha realizado la conducta. Siempre que hablemos de culpabilidad, se cambia la óptica y nos vamos a mirar al hombre que ha realizado el comportamiento, no el comportamiento como tal, que ya lo estudiamos. Cuando el intérprete empieza a preguntarse por el tema de la culpabilidad, es decir, por la revisión del ser humano que ha realizado el comportamiento injusto, entonces deben surgirle tres preguntas fundamentales. La primera de ellas es, ¿esa persona que ha realizado ese comportamiento humano lo hizo en condiciones de imputable o de inimputable? Segundo, esa persona que ha realizado el injusto tenía conciencia de la antijuridicidad de su conducta. Y tercera, a esa persona le era exigible un comportamiento conforme a derecho. Esas son las tres grandes preguntas que se hace el intérprete en sede de culpabilidad, revisando al hombre que ha realizado el injusto. Obviamente la culpabilidad hoy en día, en términos del finalismo, es un concepto normativo que necesariamente debe finalizar en lo que se conoce como un reproche que le hace el juez a la persona que ha realizado una conducta típica, antijurídica y culpable. La culpabilidad es la que nos genera la posibilidad de que a una persona se le declare responsable penalmente y se le dé una sanción, esto es una pena, un castigo, como consecuencia de ese actuar. Las tres preguntas, entonces, es una revisión del ser humano desde muy interesantes perspectivas. La primera de ellas es, ¿la persona es imputable o no es imputable? La imputabilidad la define el derecho, recordemos, como la capacidad que tienen los seres humanos para comprender la ilicitud de su conducta y para determinarse de acuerdo con esa comprensión. En ese sentido, la imputabilidad tiene aspectos intelectivos y aspectos volitivos. Cuando el hombre no está afectado en su aspecto intelectivo, comprende, conoce, actúa causalmente dentro de esos aspectos. Por el contrario, cuando la persona tiene alteraciones de esa naturaleza, entonces no alcanza a comprender, no alcanza a procesar esa información y valorar esa información. ¿Qué es lo que le ocurre, por ejemplo, al niño? Un niño de 5 años, cuando dispara un revólver que su padre ha dejado en el escritorio, pues realmente es un niño que no tiene la capacidad para comprender la ilicitud de esa conducta, de darse cuenta que aquello que está haciendo ni siquiera es nocivo. O lo mismo que le ocurre a la persona demente, un esquizofrénico que ha roto con la realidad en su mundo de locura, pues realmente puede leer el mundo perfectamente distinto a nosotros. Él, cuando ve a una persona, puede pensar que es un marciano, puede pensar que es alguien que es un espíritu diabólico, que puede vivir un mundo perfectamente irreal y actúa de acuerdo a ese mundo, realizando acciones que nosotros no las entenderíamos con nuestra lógica de una normalidad que tenemos en ese sentido. Y lo mismo le ocurre a algunas personas que en un momento determinado tienen dificultades socioculturales para adaptarse, ¿no? Alguien que pertenece a una etnia diferente a la de la cultura dominante, alguien que viene de un país donde las cosas son perfectamente distintas, pues perfectamente puede en un momento determinado estar actuando en nuestro medio contrariamente a derecho sin comprender
que su comportamiento es perfectamente ilícito. Cuando el hombre es inimputable, cuando ha realizado el hecho en condiciones de inimputabilidad, entonces ya no podrá ser culpable, porque no se le puede reprochar ni al niño, ni al loco, ni a la persona que no tiene las vivencias culturales nuestras. Simplemente el derecho lo que hace es generar, aquí hay que reconocerlo así, una responsabilidad penal objetiva, porque capacita al juez para decirle, usted puede sancionar a esa persona mediante la imposición de una medida de seguridad que lo que busca es la protección de esa persona y además busca que esa persona no haga daño a la comunidad, porque cada vez que le da, por ejemplo, al esquizofrénico una situación de alteración, podría estar matando muchas personas en esas circunstancias. Entonces el derecho lo que dice es a esta persona nos toca darle una medida de seguridad. Cuando el suceso en el que actúa la persona dentro de condiciones de inimputabilidad no tiene trascendencia, no tiene secuelas, la persona adquiere su plena normalidad, pues simplemente el derecho lo que hace es decirle no lo vamos a mandar a ningún sanatorio ni a ningún tratamiento, sino váyase para su casa. La segunda pregunta es, ¿la persona tiene conciencia de su antijuridicidad o de la antijuridicidad de su conducta? Esto es un problema que lo resuelve el básicamente a través de lo que se conoce como el error de antijuridicidad, lo llaman algunos, ¿cierto?, que fundamentalmente lo que trata de saberse es si la persona en el momento de realizar el comportamiento tenía plena conciencia de que esa conducta era ilícita. Y hay personas que en un momento determinado no saben que su conducta es ilícita. En derecho penal, a diferencia de las otras ramas jurídicas, particularmente del derecho privado, la ignorancia del derecho sí sirve de excusa. Una persona puede perfectamente no haber tenido un conocimiento de que una conducta está prohibida o está sancionada penalmente. Si una persona ha sufrido una situación de trastorno o de inconsciencia durante un periodo largo porque sufrió, por ejemplo, un aneurisma y al año vuelve en sí, durante el año pueden haber, por ejemplo, en Colombia establecido que el porte de armas para cualquier persona es ilegítimo o ilegal o ilícito. Y entonces esa persona, cuando se levanta de su estado de inconsciencia y se empretina su pistola y es capturado por un policía a 2 cuadras adelante de su casa, la persona simplemente le va a mostrar su salvoconducto y le va a decir, pero es que yo lo estoy portando porque tengo permiso. El policía le dice, eso ya perdió vigencia, portar armas es un delito. Pues esa persona le va a tener que decir que él no tuvo la oportunidad de tener conciencia de que ese comportamiento se ha vuelto ilícito. Y si eso se demuestra, pues entonces tendremos que llegar a la conclusión de que la persona no tuvo en la realización de la conducta una conciencia de la antijuridicidad de su conducta. Eso es lo que se conoce como el error de antijuridicidad o error de prohibición, que se maneja obviamente en el ámbito de la culpabilidad. Normalmente todos los seres humanos tenemos un conocimiento de la antijuridicidad de los hechos. No se trata de un conocimiento técnico, estrictamente jurídico, que lo conocemos los abogados, sino el conocimiento común y corriente con el que nos movemos los seres humanos en el mundo, el ingeniero, el comerciante, el ama de casa, es decir, todos sabemos que tomar lo ajeno es un delito, que matar a una persona es un delito. Eso es el conocimiento que el derecho exige. La tercera pregunta es, ¿la persona se le puede exigir un comportamiento conforme a derecho en ese momento? Y hay situaciones de la vida en las cuales las personas no les podemos exigir comportamientos conforme a derecho porque son
hay una regla fundamental que nos indica que el derecho no puede exigir comportamientos heroicos a los seres humanos. El miedo insuperable, por ejemplo, es una explicación que cabe perfectamente dentro de esa no exigencia, no exigibilidad. Si una nana está teniendo a un bebé de 6 meses o de 5 meses de nacido y de pronto ingresa en una actividad de carnaval alguien disfrazado de demonio que ella no conoce, esas fiestas, y le da un susto a esa mujer y ella del susto suelta al bebé y el bebé cae del segundo al primer piso y se muere, pues el juez va a tener que llegar a la conclusión de que la persona, si bien ha realizado un comportamiento típico y antijurídico, no lo ha realizado con culpabilidad porque además siendo imputable y además teniendo conciencia de la antijuridicidad, no le era exigible ese comportamiento porque entró en un pánico que no la llevó a coordinar los actos en ese sentido. Y hay muchas otras actividades en las cuales a los seres humanos no les podemos exigir un comportamiento conforme a derecho, y eso en esas circunstancias haría que tampoco podríamos ubicarlos en el campo de la culpabilidad, es decir, que han actuado con culpabilidad. Cuando las personas actúan con culpabilidad, la consecuencia es que se les reprocha ese comportamiento y se les declara responsables y se les da una pena. Cuando las personas no actúan con culpabilidad, la consecuencia es que no se les reprocha, no se les declara con responsabilidad penal culpabilista y no se les da tampoco una pena, se les absuelve. Quien mejor concreta esta parte del discurso que les estoy explicando es el maestro Carrara, que en su texto, en su tratado, hay un momento en que lleva al lector a una sala de audiencias y coloca en la sala de audiencias al reo allá abajo delante y el juez delante de él. Y en el momento culminante, el juez le dice al reo: yo te reprocho el que hayas actuado contrariamente a derecho cuando debías y podías actuar conforme a derecho. Y si ustedes observan el contenido de esa frase que el maestro Carrara coloca en boca de ese juez, ahí está el reproche penal y el reproche porque la persona que podía actuar conforme a derecho, esto es, que era imputable, que tenía conciencia de la antijuridicidad, que le era exigible un comportamiento, esto es, podía y debía actuar conforme a derecho, sin embargo decidió actuar contrariamente a derecho. Esa es la razón de ser del castigo penal, del reproche penal, de las penas. A quien no se le pueda hacer ese reproche, no se le puede colocar pena. Entonces, de esta manera dejamos presentado de una manera muy esquemática el tema de la culpabilidad penal en el derecho penal colombiano.